gradiente o cómo hacer las gráficas. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ok, entonces, a ver, ¿ya vieron su guía? Ya, profe, bueno, yo ya la estuve checando ayer. Ok. Entonces, bueno, pues ahí viene más o menos el material que va a venir en el examen. Y pues hay que empezar a hacerla, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vaya surgiendo ahí, que tengan dudas o algo, pues pueden preguntarme. Ya saben que pueden hacerlo por el WhatsApp si quieren, para que sea más directo, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea hoy es hacer algunos ejercicios referentes a lo que comentábamos ayer del gradiente para diferentes funciones. Hay un detalle también que me gustaría ver rápidamente respecto a la derivada direccional. Habíamos dicho que la derivada direccional pues era escribir la parcial de la función respecto a x y multiplicarla por el coseno, y después tenemos que sumar eso con la parcial de la función, multiplicarla por el seno. Todo esto tenía que ver con un punto donde nos dan para buscar la derivada direccional y también un vector, una dirección, ¿no? Es la idea de lo que habíamos visto ayer. Y tenemos que evaluar también las parciales en el punto P. Entonces lo que teníamos esto era un número, ¿sí? Que nos decía, bueno, en esa dirección cuánto vale la tangente, ¿no? Eso es lo que habíamos visto de la derivada direccional. Ahora, una manera más eficiente de relacionar los conceptos que platicábamos ayer es a través del gradiente, ¿no? Es esta una formulita que es importante que tengan ahí a la mano. Entonces la derivada direccional se puede obtener muy fácilmente haciendo el producto punto del gradiente de la función con el vector de dirección, ¿sí? Entonces nada más hay que recordar que U debe ser unitario, ¿no? Entonces, con esta fórmula es muy fácil calcular la derivada direccional a través del gradiente, ¿no? Entonces, lo que hicimos ayer fue jugar con esto y teníamos, ya sabemos, ¿no? Una cierta función que tiene una cierta forma en el espacio, y pues lo que sabemos hacer ahora ya con el gradiente es que en cualquier punto donde yo quiera, la sombra de ese punto en el plano XY a través del gradiente me va a dar un vector, y ese vector me va a decir, este es el gradiente de f, y ya sabemos que es un vector. Ese vector lo que me indica es la dirección de máximo incremento en el punto P sobre la función, ¿no? Entonces, si aquí hiciéramos el gradiente para esta función, pues tendríamos probablemente un vectorcito que apunta hacia allá, ¿no? Y este vector nos diría que si yo me parase en el punto P sobre la función, en esa dirección es donde está el mayor incremento en la curvatura, digamos así, de la función. Y ese incremento, pues, es de cierto tamaño. El tamaño va a estar relacionado con la magnitud de este vector. Pues, ¿no? ¿Ya? Eso es básicamente la idea de lo que estábamos haciendo ayer. Ahora,
Lo que quiero que vamos a hacer ahorita algunos ejemplos, pero hay uno que quiero en particular. Quiero que veamos. Entonces, fíjense, vamos a tener el siguiente enunciado. Dice, la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica se puede describir con la función de xy igual a 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, donde x y y se miden en centímetros. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿en qué dirección, a partir del punto 2,-3, aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la razón, tasa de incremento? Ok, entonces fíjense, tenemos un problema aquí. ¿Sí? Completo. Bueno, dice la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica se puede describir con la función t de xy igual a 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, donde x y y se miden en centímetros. Luego dice, ¿en qué dirección a partir del punto 2-3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Y cuál es la razón del incremento? No la razón física de por qué, sino la tasa de incremento, o sea, qué tan rápido aumenta esa temperatura. Esa es la pregunta. Entonces, fíjense, aquí el problema es así como muy genérico, en el sentido de que no nos dan mucha más información de dónde salió el problema. Pero la placa metálica podría ser un comal, ¿no? Que ustedes tuvieran un comal cuadrado que tuviéramos en la estufa. O podría ser algo más sofisticado, ¿no? Como el escudo de un satélite artificial para que no se queme, o un pedazo del ala de un avión, o cualquier cosa. Es una placa metálica en la cual nosotros tenemos una especie de, digamos, placa así. Vamos a poner una placa cuadrada, que no tiene por qué ser cuadrada, pero aquí la ponemos así. Entonces, al calentarse la placa, pues va a haber zonas en las que la temperatura va a estar más alta que en otras, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas que estoy poniendo, pues a lo mejor está diciéndome zonas en las que la temperatura es más o menos uniforme. Pero, pues ya más lejos, digamos que aquí es donde estoy calentando. Aquí le pongo la flama. Pues las partes más alejadas de la flama van a estar a menor temperatura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahorita no importa mucho el esquema físico ni el porqué de esta situación. Lo que me dice el problema es, yo puedo medir a partir, digamos que este es el origen, este es el eje X, y este lo bautizo como el eje Y.
Entonces puedo dar puntos coordenados y ahí poner un termómetro en cada uno de esos puntos para ver qué temperatura hay. Entonces, a la hora que hago yo ahí el tratamiento matemático, encuentro que la función que describe esa distribución de temperaturas, pues es la que me habían dicho, ¿no? Menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, esta función sale de dónde? De medir la temperatura, ¿no? ¿Cómo sale? Ahorita no importa. Eso sería un problema para una clase de física, pero ahorita no vamos a ponernos a averiguar cómo sacamos esta función. El punto es que la sacamos. Y esta función describe la distribución de las temperaturas, ¿no? Entonces ahora, yo puedo preguntarme, ok, vamos a suponer que estoy en el punto 2, menos 3. ¿Sí? Que bueno, aquí no puse negativo, pero igual podemos poner sistema de referencia donde ustedes quieran. Entonces, estoy en algún punto de esa lámina. Vamos a suponer que ese punto está aquí. ¿Sí? Y a partir de ese punto a mí me interesa saber en qué dirección aumenta más rápido la temperatura. Y dices, bueno, pues va a depender de dónde está la flamita que la está calentando, pero en general no importa. Tú tienes esta función. Ya te olvidas de la cuestión física y te concentras en la parte matemática del asunto. Entonces, tenemos esta función. Yo tengo un punto P por ahí que es el 2, menos 3. ¿Sí? Y entonces quiero saber en ese punto cómo va a cambiar la temperatura y qué pasa con ella, ¿no? Pues dices, bueno, pues lo que podemos hacer es calcular el gradiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el gradiente yo sé que el gradiente de una función me va a dar justamente eso, ¿no? Un vector que me va a indicar la dirección de mayor cambio en la función. Y como tengo el punto en particular que me está interesando, pues puedo calcular exactamente cuál es ese vector. Pues, ¿qué hacemos? Pues fíjense que simplemente tomamos el gradiente de la temperatura. ¿Sí? Y el gradiente sería entonces pues, la derivada parcial de la función con respecto a x, sería menos 8x en la dirección de y, más la derivada parcial de la función con respecto a y, sería menos 2y en la dirección j. Entonces, el gradiente es el vector menos 8x en dirección de y menos 2y en dirección j. Y si quieren ustedes, podemos escribir más concisamente como un vector, porque finalmente pues eso es lo que es. Menos 8x, menos 2y. Este es el gradiente para toda la función, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gradiente en un punto en particular? Pues es el gradiente de la función evaluado en el punto P. Voy a poner las coordenadas del punto P, del gradiente, y simplemente me va a quedar como menos 8 por 2, menos 16, menos 2 por menos 3, más 6. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos aquí las coordenadas de un vector en específico. Eso quiere decir que en el punto 2,3, el vector donde hay mayor cambio en la temperatura va a ser el que está apuntando en esta dirección, menos 16,6. ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la razón del incremento, o la tasa de incremento, o la, digamos que la magnitud con la que está aumentando esa temperatura? ¿Qué tan rápido aumenta? Pues para esa segunda pregunta, para encontrar la tasa de cambio, o cuánto es el cambio en la temperatura, pues tomamos la magnitud del vector gradiente igual a p. Pues quedaría como la raíz de menos 16 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, 16 al cuadrado son así como 256, según yo, más 36. Y, a ver, según mi calculadora, la raíz de 292
como 17.08. Ahora, fíjense bien. ¿Qué es lo que me está diciendo estos dos resultados? Bueno, me está diciendo que el punto 2,-3, el vector que me da el mayor cambio en la temperatura es el vector menos 16,6 en esa dirección. Y que el incremento, la tasa de incremento es de 17.08, y aquí es donde es importante que ustedes entiendan las dimensiones físicas del problema. ¿Por qué? Porque lo que está midiendo, esto es un cambio en la temperatura, ¿no? Entonces son 17.808 grados Celsius. Entonces, para donde yo me mueva, va a haber un cambio, para esa dirección, perdón, va a haber un cambio de 17.08 grados por centímetro en esa dirección. Cualquier otra dirección en la que yo me mueva, el cambio va a ser menor. Ahora, aquí ya acabamos con las respuestas, o sea, ya terminamos, ya respondimos lo que nos preguntaron. Pero siempre es bueno tener la gráfica de esta cosa y que nos indique más o menos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, con la gráfica la podemos hacer otra vez en el GeoGebra. Y si la hacemos en GeoGebra nos vamos a dar cuenta que vamos a hacerla ya estamos aquí en la calculadora. La función es z igual a 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Ok, fíjense, ¿qué forma tiene esta cosa? En realidad es como si fuese el famoso paraboloide que habíamos visto, pero no es circular, sino que es como una elipse. ¿No? Algo así. Visto de un lado es una parábola, visto del otro lado también, más flaca. Eso hace que visto de arriba sea una elipse. Entonces, esto no es la superficie del objeto que estamos midiendo, ¿eh? O sea, el objeto que estamos viendo las temperaturas es una, digamos que es un sartén o un comal, una placa metálica. ¿Sí? Esta imagen no es el objeto físico, esta es la imagen de la función matemática que describe las temperaturas. Entonces, no se confundan. ¿Sí? Ahora, si hacemos curvas de nivel para esta función, vamos a hacerlo no en 3D, sino en normalito. Entonces tendríamos, por ejemplo, vamos a igualar la función que es 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, lo ponemos igual a 1, por ejemplo, tenemos una elipse ahí, ¿no? Acuérdense que para hacer las curvas de nivel, pues vamos a igualar la función, la t en este caso, con diferentes constantes. Le podemos poner 2, 10. ¿Se fijan? Entonces, al ir cambiándole las diferentes valores de la constante, voy a tener diferentes elipses, es evidente, ¿verdad? Ahora, esta es una curva de nivel, ya hemos dicho eso, ¿no? Y podemos ir cambiándole de uno en uno para ver cómo se comporta. Aquí podremos poner 3,
4, ¿sí? Luego el 5, que ya lo habíamos puesto, ¿sí? El 10, que es el que está ahí. Entonces, mientras más grande sea la constante, me voy a ir acercando cada vez más al origen, ¿verdad? Ahora, fíjense, ¿dónde está el punto? O tendríamos que poner muchas más condiciones acá. Por ejemplo, vamos a ver si ponemos menos 2. ¿Sí? Es más grande la elipse. Ahora, ¿dónde está el punto que nos habían dado en el problema? El 2,3. 2,3. No, 2, menos 3, ¿verdad? Aquí abajo. ¿Sí? Entonces, por ese punto pasa una curva de nivel o una curva de contorno que no he podido, que no he dibujado hasta ahorita. A lo mejor es 5. Más o menos, por ahí pasa ese contorno. Entonces, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo el análisis vectorial de esta función? O sea, calcular el gradiente, yo encontré un vector que era el menos 16,6. Entonces, si graficamos ese vector aquí, voy a ponerle el vector menos 16,6, tenemos este vector, está anclado al origen, ¿verdad? Que es un vector SOP. Este vector, de hecho, si lo quisiéramos ver nosotros como debe ser en el punto donde se están moviendo las cosas, tendríamos que ponerlo o anclarlo hasta acá. O sea, en vez de ponerlo ahí donde estaba, en el origen, lo ponemos acá en el punto A. Y lo que me está diciendo entonces el problema es que en ese punto, fíjense, tengo una cierta curva de nivel. ¿No? Y esta es la sombra del puntito que está en algún lugar aquí, pues en la curva, en la superficie matemática, ¿no? Y en este punto el gradiente apunta hacia allá y mide 17,08. ¿No? La magnitud de este vector negro es 17,08. Entonces, en esa dirección, es en donde la temperatura cambia más dramáticamente, digamos, ¿no? Para allá. Si yo cambiara de punto, por ejemplo, si hiciéramos el mismo tratamiento, pero ahora no nos fijamos en el punto 2,3, sino nos fijamos en otro punto. Por ejemplo, uno que más o menos, por ejemplo aquí, este punto de aquí, tiene coordenada en X 1,5 y coordenada en Y menos 4. Entonces es 1,5 menos 4. A ver, entonces fíjense, ya regresamos aquí a nuestra hojita. En este punto, ¿cuál sería la dirección en la que aumente más rápido la temperatura? Entonces, volvemos a calcular el gradiente que ya tenemos aquí. Nada más hay que evaluar esto. Ahora digamos que el punto se llama B. Voy a poner estos valores en el gradiente, nos quedaría entonces menos 8 por 1,5, entonces menos 12. Luego, menos 2 por menos 4 es más 8. Entonces es otro vector completamente distinto, ¿verdad? Menos 12,8. Okay. ¿Cómo es ese vector si lo presentamos en la gráfica?
Ahora es un vector, le llamamos B2, y va a ser igual a menos 12,8. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí porque aquí es donde dijimos que estábamos, ¿no? 1.5. Y le vamos a poner otro color. Entonces, fíjense, si yo me paro en la placa, en el punto 1.5, menos 4, la dirección de mayor incremento de la temperatura es distinta. Y además, la tasa de incremento también es diferente, es menor que la anterior. Entonces, acuérdense del punto A, que era en el 2,-3, la dirección aquí está dada por el vector negro. ¿Sí? ¿De qué tamaño era ese vector? Habíamos calculado que eran 17.08. ¿No? O sea, sacar su magnitud, ¿no? La suma de sus componentes y luego le sacamos raíz. Si yo calculo la magnitud de este vector azul, va a ser la raíz de 144 más 64. 12 al cuadrado de 144. Y la raíz de 144 más 64, o sea, la raíz de 208, es 14.4. Entonces, bueno, ok, entonces en otro punto tiene otra dirección y también tiene otro valor. Si le vamos dando diferentes puntos, vamos a notar que cada punto va a tener en general ese comportamiento, ¿no? Una dirección en particular donde la temperatura aumente más, pero esa tasa de incremento no necesariamente va a ser la misma, realmente va a ser diferente. ¿Sí? Ahora, la pregunta que seguiría en este caso es, oye, ¿y entonces en dónde me tengo que parar sobre la placa? ¿En cuál de todos los puntos me tengo que parar para que yo tenga ya un valor, un punto en particular en el que yo ya sé que esa va a ser la mayor tasa de cambio? No me interesa la distancia, la dirección, sino en dónde me tengo que parar para que ahí yo esté seguro que si me muevo, voy a tener la mayor tasa de cambio. ¿Sí me explico la pregunta? Es decir, donde hay un máximo, ¿no? O un mínimo de cambio. Y eso es lo que vamos a ver después, o sea, cómo calcular los puntos extremos de una función de dos variables, ¿no? Un máximo y un mínimo. Ustedes saben, o deben saber, que los máximos y mínimos, una de las aplicaciones que tienen, básicamente es en los problemas de optimización, ¿no? Que ustedes seguramente hicieron algunos de ellos cuando llevaron cálculo en la prepa y cuando llevaron cálculo también, cálculo 1. Pues una vez que uno ya sabe usar las derivadas, y el criterio de la segunda derivada y no sé qué, pues puedes encontrar algunos puntos extremos de las funciones o máximos y mínimos, ¿no? Entonces aquí va a ser la misma historia, pero las funciones van a tener dos variables, ¿no? O tres o cuatro, las que sean, pero vamos a trabajar ahorita con dos. Entonces aquí lo que hicimos simplemente fue analizar cómo se comportaba esa función a través del gradiente en un punto en particular, que era el 2,-3, luego le pusimos otro. Entonces, presumiblemente, fíjense, si utilizamos el 0,-5, el vector tendría que apuntar hacia allá, ¿no? hacia arriba. Y así. En cada uno de los puntos del plano. Entonces, se supone, fíjense, y aquí sí esto es importante que lo entiendan. Esta figura, les decía yo, no es, este es, ¿no? Es un elipsoide ahí invertido. Las superficies de contorno, las curvas de nivel aquí, sí me están diciendo algo sobre la placa. Lo que me están diciendo es, fíjate, si tú te paras en cualquier punto de la elipse donde está el punto A,
O sea, sí, voy a ponerle otro color. Ponemos el rojo para distinguirla. ¿Por qué en el rojo la puse? Porque ahí está el punto A que nos dieron, ¿no? Entonces, si yo me paro en cualquier punto de la elipse roja, la temperatura es la misma en ese punto, en esos puntos. Entonces, en el punto A, en el punto este P que no marqué, en uno por acá, en cualquier punto de la elipse roja, la temperatura que tú medirías es la misma. Eso es lo que significaban las curvas de nivel, ¿se acuerdan? Todos los puntos que están sobre una curva de nivel o un contorno tienen la misma dimensión física, el mismo valor. Estás midiendo una altura, pues miden la misma altura. Estás midiendo una temperatura, tienen la misma temperatura. Estás hablando de un campo de velocidades, pues todos los puntos sobre esa curva de nivel tendrán la misma velocidad. Aquí estamos hablando de un campo de temperatura. Y lo que observamos es eso, o sea, cuando tú hagas el experimento, te darías cuenta que si tú pones tu termómetro en cualquier punto alrededor de esa elipse roja, la temperatura es la misma. Y de hecho, eso fue lo que tuviste que haber hecho para darte cuenta de cómo construyes la función, pero bueno, eso no nos importa mucho. ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad esto nos da mucho más información de lo que parece, porque lo que tenemos aquí es que, pues, probablemente la placa esté siendo calentada desde el centro, ¿no? Pero eso es lo que parecería. ¿Sí? Pero bueno, entonces, noten ustedes algo que ya habíamos comentado en clases pasadas. Muchas de las herramientas que estamos usando, las estamos usando en forma abstracta. No nos están diciendo mucho sobre la aplicación que tienen este tipo de herramientas. Cuando empezamos a usarlas en la aplicación, resulta que hay un montonal de cosas que podemos saber, siempre cuando uno interprete correctamente las definiciones que se hicieron en su momento de los vectores y demás, ¿no? Pues bueno, este es un ejemplito ahí. La gráfica está, no la hicimos ahorita, en una de las dos. Ustedes la pueden hacer. De hecho, les digo que las hagan para que lo pongan ahí en el ejercicio y puedan ver después de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, a ver, quitamos ahorita esto. Y entonces, bueno, pues esto era la respuesta de ese problema, ¿no? ¿En qué dirección aumenta más? Pues en esta. ¿Cuánto es la tasa de incremento? Pues casi un poquito más de 17 grados por centímetro. Entonces, ya acabamos con esto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Pues? No, profe. Muy bien. Bueno. A ver, entonces ahora lo que quiero que hagan ustedes ahorita, lo vamos a hacer, pero quiero que lo empiecen a hacer ustedes, como siempre. Vamos a tener una función. A ver, déjenme ver si esta es la que ven seleccionado. No.
Esto es x cuadrada menos 2xy. Entonces, lo que quiero que hagan ahorita con esta función es igual, ¿no? Que encuentren un lugar donde tiene que encontrar el gradiente, pero quiero que dibujar los vectores de gradiente en diferentes puntos, porque les voy a dar los puntos, y sus respectivas curvas de nivel. ¿Qué estoy diciendo? Pues quiero básicamente que hagan algo como lo que hicimos ahorita. Algo así, ¿no? Encuentro las curvas de nivel y dibujen diferentes vectores gradientes, ¿sí? Y van a ser en diferentes puntos. Entonces va a ser un punto A, que es 1,0, punto B, que es 0,1, el C, que va a ser 1,1, B, menos 1,1, menos 1, menos 1, y 1, menos 1. Entonces está la función. Vamos a hacer más o menos lo mismo que con la elipse, pero ahora con esta función. Y pues vamos a dibujar los vectores y luego ponerlos ahí en las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, a ver, háganlo, por favor. Quiero que más o menos quede claro el proceso, que sea rápido y sobre todo que lo hagan en la forma adecuada. Ahorita lo vamos a hacer. Les doy unos 5 minutitos para que lo hagan. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces el que calla otorga, ¿eh? Así que los demás que no hablan, ya saben. A ver.
decía todo el güey. No mames, pinche vato asqueroso, eso no se dice, güey.
a ver, pues, más o menos cómo quedó esto, fíjense. A ver, yo tengo las gráficas más o menos aquí, vamos a ver cómo queda. Bueno, esta es la superficie, tal cual, x cuadrada más 2xy, la superficie en el espacio es esto moradito, aquí nada más tomé un pedazo de dominio, porque si no, pues pasa que como se expande para todos lados, luego no se ve bien el comportamiento, ¿no? Pero es también como una silla de montar. Y vamos a poner un poquito más transparente esto. Y ahí grafiqué los puntos, ¿no? Ahora, los puntos no están necesariamente sobre la función. Están más bien, son puntos sobre el plano. Entonces recuerden que la función como tal, lo rosita que está aquí, es el comportamiento de la función matemática. Y esos puntos que estoy poniendo son puntos que están en el dominio de la función, pero no necesariamente están sobre la función. Entonces, en particular, como todos tienen nada más coordenada XY, pues todos están en el plano XY, ¿no? Lo podemos ver aquí. Ahora, la idea era que ustedes tomaran cada parte de esa función, el gradiente de esa función, y lo valoran en cada uno de los puntos que hay ahí para ver cómo se comportan los vectores, ¿no? Los gradientes en cada punto. Entonces, si nos fijamos más o menos, por ejemplo, en el punto A, si ese punto A estuviese sobre la función, sería como por aquí. Y fíjense que ahí el vector tendría que apuntar como hacia afuera, aparentemente, ¿no? Esta es la dirección de mayor incremento. Puede ser. Bueno. Entonces, lo que les pedí es más, esto está bien, pero esto es lo que tienen que hacer más o menos, ¿no? Entonces, tenemos la ecuación que es x cuadrada más 2xy, le igualamos con una constante para encontrar las superficies, las curvas de nivel. En este caso son hipérbolas, un poquito raras, pero bueno, son hipérbolas, ¿no? Tiene que ver con esta forma, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, en el primer caso, bueno, primero teníamos que encontrar, vamos a ver, para hacerlo aquí, para poder hallar los vectores, los gradientes, pues hay que encontrar el gradiente de la función, ¿no? Pues el gradiente de la función va a ser la parcial respecto a x, que sería 2x más 2y, dirección y, dirección j. ¿Sí? Este es el gradiente. La parcial respecto a x es... no, perdón. A ver, otra vez. La parcial respecto a x es 2x, estaba bien, más 2y, pero todo esto va en dirección de y. Más la parcial de la función respecto a y. Este desaparece y queda nada más 2x. Dirección j, ¿no? Ahora sí, este es el gradiente. Puesto como vector, el gradiente lo podemos poner entonces como la componente x es 2x más 2y. La componente y del gradiente es 2x. ¿Ok? Es el gradiente. Ahora vamos a evaluar ese gradiente del punto A. El punto A es 1,0, entonces 1 en X sería 2, 0 en Y, 0, y coma, 2 por 1, 2. Pues ahí está el primer vector, ¿no? O sea, el gradiente en el punto A es este vector. Este es el gradiente de la función, pero ya en un punto en particular, el gradiente es este. Luego, el gradiente evaluado en el punto B, 0, 1, la X ahora va a ser 0, va a quedar 1 aquí, 2 por 1, 2, 0.
Vamos a poner ahora el gradiente en C. Es 1, 1. Entonces sería 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, 2 más 2 son 4. Y en X es 1, 2 por 1, 2. Luego el gradiente en el punto D es menos 1, 1. 2 por menos 1 es menos 2, más 2 por 1, 2. Menos 2 más 2 es 0. Y luego la componente Y es 2 por menos 1. Menos. Luego el gradiente evaluado en el punto igual, E. El punto es menos 1, menos 1. Pues aquí sería menos 2, o sea, menos 4, coma, menos 4. Perdón. ¿Sí? Y el último va a evaluar en F. En F es 1 menos 1. Entonces 2 por 1, 2. Y menos 2. 0. Y aquí es 2. Entonces ahí tenemos los 6 vectores, ¿no? Y pusimos 6 puntos diferentes. Y bueno, ahorita no vamos a sacar las magnitudes, después las podemos sacar, pero ahorita vamos a graficar esos vectorcitos en nuestra gráfica de curvas de nivel, o de contornos, o mapa de contornos, como ustedes quieran llamarlo. Y esto lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a poner el vector A, vamos a llamarle vector 1, que es el 2, 2. Y eso va a estar en el punto A. El punto A es 1,0. Entonces, este vector hay que... Ay, es cierto. ¿Qué dice? Era 2, 2, 2. Que ese vector lo vamos a mover aquí. ¿Sí? Vamos a poner todo eso del mismo color, entonces vamos a ponerlos rojo. ¿Sí? El siguiente punto es el punto B, que es 2,0. ¿Sí? Y ahí tenemos otro vector que es el... Ah, no es cierto. El punto B es 0,1. Y sí, este sí es 2,0. Pero el punto B es 0,1. Entonces, al punto B lo vamos a poner color anaranjado. Y el vector B2 también. Y este vector está aquí. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, aquí no se vayan a confundir porque es bien fácil que se equivoque uno. Recuerden que estas curvas de nivel están representando líneas, digamos, que tienen un mismo valor en la función.
¿sí? Yo aquí todavía no he trazado una curva de nivel que pase por el punto B. Tendríamos que tomar aquí esta ecuación y no estoy seguro que tendríamos que poner, puede ser un punto 5. No. Probable que sea algo así. Bueno, no quiero cargar tampoco mucho con muchas cosas aquí. El punto B, 0 y 0. Bueno, a ver, pues este es A, este es B, vamos a poner el punto C y ya no vamos a hacerlo más para no cargar mucho con esto. Pues el punto C es el 1,1 y ahí tiene que haber otro vector que ya vimos que es el vector 4,2. Entonces en C vamos a ponerlo azul. Entonces, este vector azul tiene que estar acá. ¿Sí? Entonces, fíjense. En la curva de nivel que pasa por el punto A, el vector de máximo crecimiento de la función es este vector rojo. Y su dimensión es un cierto tamaño, ¿no? Que es menor que, por ejemplo, en el punto C. ¿Sí? Ahora, fíjense, entre esta curva de nivel y la otra, y esta de aquí, como que hay una cierta distancia que es menor entre la distancia que hay entre esta curva de nivel en C y la que sigue. ¿Recuerdan cuando construíamos curvas de nivel lo que les comenté? Si vamos cambiando la constante con un número fijo, digamos, de 1 en 1, voy teniendo como curvas que en principio deberían estar separadas por la misma distancia, y no es así, ¿no? Se van a ir apelmazando. Eso querría decir que mientras me alejo más por esas curvas de nivel, va a estar cada vez más empinada la pendiente, ¿no? Entonces, más o menos lo que vemos aquí es algo que no hemos comentado ahorita, pero que vamos a ver después cuando veamos la aplicación. ¿Sí? Fíjense que este vector azul, si nos fijamos y nos imaginamos una tangente al punto C, esa tangente y el vector azul serían perpendiculares. Lo mismo, si nos imaginamos, si vemos el vector rojo y nos imaginamos una tangente al punto A, una tangente a la función en el punto A, esa tangente va a ser perpendicular al vector rojo. Lo mismo en el punto B, y en todos los puntos. Entonces, si yo dibujo una curva de nivel y veo, por ejemplo, este punto aquí donde está el cursor, y ahorita veo que el vector donde el mayor crecimiento va a tener la función va a ir hacia arriba, hacia la derecha y arriba, ¿no? En un cierto tamaño que no sé cuál es, tendrá que buscar el gradiente y demás, ¿no? Pero lo que puedo observar es que ese vector va a ser perpendicular a la tangente. Entonces, eso también le va a dar después cierta información. Ustedes van a llevar un curso de ecuaciones diferenciales, ahí se ve un poquito de esto, de las curvas de nivel, y de las pendientes que están relacionadas con esas curvas de nivel. Y bueno, eso finalmente me va a dar cierta información que vamos a ver después, ya con el panorama completo de puntos extremos y demás. ¿Sí? Y bueno, entonces a ver, vamos a poner el punto D, nada más para no dejarlo. Aquí vamos a escribir D igual a, el punto D era menos 1,1, al otro lado. ¿Sí? Fíjense cómo va a ser aquí la
el vector. Vamos a poner que era vector 4. Para el punto D era 0,-2. Y vamos a poner los verdes. Y dice, ay, no, eso no era. Punto y el vector. Y el punto también. Ok, fíjense. En el punto D, el vector de máximo crecimiento apunta hacia abajo. No tendría que apuntar hacia arriba, según todo lo que hemos estado viendo. Pues depende de cómo sea la función, ¿verdad? Pues fíjense que aquí está la respuesta, ¿verdad? O sea, primero no se quiere mover y luego se mueve como loco. A ver, el punto D. Está por aquí abajo, ¿no? El punto D en realidad estamos viendo ahí sobre el plano XY, pero si lo quisiéramos poner sobre la función, podemos darle las coordenadas para encontrar Z. Y sería, ¿qué es? -1, -1. Punto D. Entonces el punto D está ahí. Ahora sí, aquí se ve un poquito más claro. Y aunque es cierto que va de bajadita, digamos aquí, pero cuando analizamos con el gradiente, la dirección de mayor crecimiento no es hacia abajo, sino hacia arriba. Hacia el origen, digamos, hacia adentro de la curva, ¿no? Eso es lo que me está diciendo este vector. La dirección de mayor crecimiento no apunta hacia abajo en la función X. No es para allá, hacia la derecha, sino hacia arriba, hacia adentro de la, hacia izquierda, ¿no? ¿Sí? Por eso aparece aquí. Entonces, ¿cuál sería la moraleja en este caso? Hay que juntar todo, ¿no? O sea, no nada más quedarnos con una figura y de ahí tratar de decir para dónde se mueven los vectores y si va a cambiar o no. O sea, si ya tienes la función matemática y tienes el gradiente de la función, pues vas a confiar en lo que te dé resultados ese gradiente y esos números. Y después, ya que tengas todo el panorama bien entendido de cómo se comportan los vectores con todo y números, es entonces cuando vas a decir cosas sobre el fenómeno, no antes. ¿Sí me explico? Esa es una cuestión quizá de sentido común, pero a veces no lo hacemos, ¿no? Uno cree que ya entendió el fenómeno y lo empiezas a explicar y no sé qué, y no es cierto. Pues más bien es describir el fenómeno con la función matemática, a encontrar todo lo que se pueda matemáticamente, y ya después, entonces ahora sí, explicas el fenómeno.
Ese es más o menos como deberían hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, quitamos esto. Entonces pueden ustedes poner los vectores ahí en la figurita. Pueden calcular las magnitudes para ver cuánto cambia el vector, o sea, de qué tamaño es, ¿no? Cada uno de los vectores que encontramos ahorita. Simplemente encontrando su magnitud, ¿no? Pero bueno, entonces más o menos esa es la idea. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, a ver, vamos a dejarlo ahí para que no más. Ustedes podrían hacer algunos ejemplos más sobre esto. Hay muchos ejemplos de esto en la sección 13.6. Pueden ustedes checar algunos de ellos, sobre todo los que están, digamos, para hacer este tipo de cosas, a lo mejor del 27 al 36, por ejemplo. Pero pueden ser cualquiera de los anteriores, pero estos están así como interesantes. Entonces, bueno, la siguiente clase lo que vamos a hacer es trabajar ya con los extremos de las funciones, o sea, cómo encontrar máximos mínimos y cómo interpretarlo, ¿no? Porque ahora vamos a tener situaciones en las que pues, la función puede tener muchos máximos y muchos mínimos, pero también puede tener muchos puntos silla. ¿Sí? ¿Qué cosa era un punto silla? ¿Se acuerdan? Bueno, otra vez rápido. Aquí en este ejemplo que teníamos, es una silla. Entonces, si nos vamos a ponernos en el origen, por ejemplo, aquí 0,0. Si ustedes se paran en el origen, físicamente, de esa función, ya habíamos comentado un poquito, ¿no? Puede que, si se quedan ahí quietos, puede que se queden quietos todo el tiempo, o podría ser que eventualmente se deslicen sobre la función hacia algún lado, ¿no? Entonces diríamos que ese punto es un punto de equilibrio inestable. También se le llama un punto silla. Luego vamos a ver por qué. Sí, si tú lo ves desde este lado, así, por ahí, tú dirías, pues es un punto mínimo, ¿no? Pero si lo ves desde otro lado de la función, puedes decir, no, mira, es un máximo. En realidad no es ni uno ni otro, ¿no? Es un punto silla. Entonces, esta función es así, pero hay otras funciones que son más sofisticadas, que pueden tener otros montonales de puntos, así como estos. ¿Sí? Y sobre ello vamos a platicar con mucho detalle de cómo encontrar esos puntos, cómo clasificarlos y encontrar sus valores, ¿no? Y haremos algunos ejercicios de aplicaciones de esos máximos y mínimos, ¿no? Entonces, pues, si alguien quiere avanzarle un poquito, ya para que viene en el siguiente capítulo, digo, en la siguiente sección, y bueno, parte de eso viene también en la guía, ¿no? Entonces hay que aprender a hacerlo, vamos a hacer la siguiente semana, para que quede ya todo listo para el examen. Y pues vamos a dejarlo ahí entonces. No sé si tienen alguna pregunta. Y si no, pues váyanse a comer, jóvenes, o descansen un rato. Y tienen su día, y pues que tengan un buen fin de semana.